2016 que finaliza. Nos acompaña esta mañana Antonio Barrios, analista internacional. Don Antonio, buenos días. Bien, ya un tiempo después de la decisión de los británicos, pues este es un proceso que todavía camina y todavía no sabemos las consecuencias reales de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Buenos días. Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Sí, de hecho, el tema del Brexit es uno de los grandes temas que ha sacudido Europa en la política, en la economía, en el aspecto social. Es decir, cuando uno analiza lo que está pasando en los últimos 2 años en la Unión Europea, el Brexit es de alguna forma algo pequeño frente a la magnitud de los grandes problemas sociales que viene enfrentando la Unión Europea desde hace mucho tiempo. Yo creo que el Brexit es una consecuencia de la falta de compromiso o de la falta de propuestas frescas por parte de los gobiernos en la Unión Europea para resolver una serie de problemas políticos que fueron postergando a través del tiempo, que fueron teniendo evidentemente un efecto social, principalmente en el aspecto del desempleo, producto de la crisis económica y financiera que ha venido enfrentando también la Unión Europea del 2010 a la fecha, con todo el paro laboral en Europa. Evidentemente hay países que se han visto más afectados que otros, pero cuando uno ve, por ejemplo, todo el descalabro económico y financiero de Grecia, en la que prácticamente Alemania compró, por decirlo en estos términos, compró la economía de Grecia con tal de salvaguardar los bancos y todo lo que ha pasado en Europa, yo creo que el Brexit es apenas una consecuencia de todo eso. Yo no lo pondría como parte del descalabro posible de la Unión Europea. Pero no lo es. ¿Perdón? No lo es ya. Es decir, se prepara para despedirse ya la Unión Europea con el Brexit. Sí, lo que pasa es que eso ha generado más una situación política que de carácter económico, porque todavía le quedan 2 años a Gran Bretaña para poder salir. Es decir, si uno ve las declaraciones de la actual ministra de Gran Bretaña, Theresa May, ella todavía dentro de Gran Bretaña hay toda una pugna político-jurídica frente al Parlamento británico, frente a la Corte Suprema y frente a lo que le compete a ella como primera ministra de decidir si el resultado del Brexit debe ser aplicado inmediatamente. Es decir, el Parlamento británico ha dicho que ellos tienen derecho a un voto para decidir si el resultado del Brexit o de la salida de Gran Bretaña se debe ejecutar o no. Entonces, se espera que para marzo del otro año, ya en un famoso discurso que se llama el discurso de la reina, que es toda una cuestión ya muy protocolaria, en donde la reina da todo lo que va a ser la actividad legislativa de Gran Bretaña. Ahí se va a decidir qué va a pasar de aquí al 2019, que es el tiempo que tiene Gran Bretaña para retirarse ya definitivamente de la Unión Europea. ¿Y usted qué cree? Antonio Barrios, ¿qué cree? Yo creo que... Mire, ¿el Parlamento va a echar atrás o va a mantener la salida de Gran Bretaña? Yo creo que si el Parlamento decide echar atrás, está violentando toda una dinámica democrática para lo cual fue convocado un referéndum. Es decir, hubo un pueblo que votó, sí, y por mínima diferencia porcentual, no importa, pero hubo un pueblo que votó, sí, y dijo salimos. Es decir, eso es echar atrás todo lo que significó el referéndum y toda la polémica que desató. Pero hoy en día, ante la pregunta, Laura, suya, que es muy interesante, hoy en día yo no me atrevería a poder vaticinar ante tanta incertidumbre, ante tanta sorpresa que nos hemos llevado de tantos eventos que han ocurrido este año, poder decir, sí, el Parlamento va a echar para atrás y consecuentemente va a repensar mejor todo esto porque le conviene a Gran Bretaña continuar en la Unión Europea. Es muy difícil poder vaticinar porque si uno ve una serie de temas a nivel internacional, pues las encuestas decían unas cosas y mire todas las sorpresas que han habido a través del tiempo. Entonces no hay nada ahora que determine a ciencia cierta si el Parlamento va a decir, mire, no, mejor repensemos esto, mire que vamos a tener más pérdidas que ganancias si continuamos dentro de la Unión Europea. Yo creo que esto es parte de todo el forcejeo hasta donde le es posible a las diferentes instancias de poder dentro de Gran Bretaña que estarían de alguna forma retrasando, como lo dijo Theresa May, casi a forma de traición, lo que el pueblo había manifestado en las urnas en este referéndum. O sea, el Parlamento lo va a mantener. Bueno, vamos a ver, claro. El Parlamento es de la idea de que aquí a marzo tiene todavía, y eso fue el discurso de Theresa May, de ver si en marzo de este año se determina ya
el proceso con el cual administrativa, política y jurídicamente hablando, Gran Bretaña tiene que empezar todo este proceso al 2019, que son 2 años, para retirarse definitivamente del proceso de integración. Podría ser una salida, ¿cómo llamarlo?, atenuada de parte del Reino Unido. Decir si no salimos, pero negociar con la Unión Europea para que el impacto no sea tan fuerte, bueno, y quedar bien con los votantes que dijeron nos queremos salir del Brexit. Sí, es interesante esto, César, porque aquí hay que invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa. El artículo 50 del Tratado de Lisboa lo que establece dentro de la legislación de la Unión Europea es precisamente llevar a cabo todo un proceso gradual y ordenado y negociado de cómo un miembro de la Unión Europea puede salir de la Unión. Es decir, dentro de la misma legislación de la Unión Europea está contemplada la posibilidad de que un miembro pueda renunciar. Entonces, cuando airadamente se hace todo un alboroto de cómo puede ser posible que Gran Bretaña vaya a salir, mire, la institucionalidad de la Unión Europea tiene muy bien establecido precisamente eso, y el artículo 50 lo aclara muy bien en cómo se lleva a cabo ese proceso, sea vía referéndum, sea porque simplemente un país hizo todo un estudio profundo de cuánto le beneficia y cuánto le perjudica ser parte de la Unión Europea, y por tanto el artículo 50 permite eso, un proceso ordenado, negociado, gradual, para que un miembro se pueda retirar por la razón que considere. En todos los tratados comerciales y en todo proceso de integración existen artículos que permiten y dan flexibilidad a esas situaciones. Por eso, pero es que figúrese que uno se podría poner a pensar, Brexit fue una noticia impactante en este año, que por ejemplo el Parlamento o el Congreso en Colombia va a ratificar los acuerdos de paz pese al referendo. O sea, no podría pasar lo mismo vamos a ver, en Gran Bretaña, digamos. Yo no lo pondría así, toda legislación es diferente en todos los países. Yo sé, pero es decir, ¿por qué no va a ser diferente en Gran Bretaña? Porque el sentimiento, es decir, el sentir de la población, de los británicos es no al Brexit, y esa va a ser la tendencia. Y me pregunto también, voy a aprovechar de una vez, Antonio, porque el tiempo es oro y vamos a aprovecharlo usted de una vez, es decir, con esto se inicia el proceso de antiglobalización y de nacionalismos a nivel mundial. No, el Brexit y el comportamiento en Estados Unidos. Yo no diría que solo con el Brexit. Yo creo que hay muchos factores de carácter político, social, cada uno dentro de su propio país, dependiendo de las circunstancias propias que le aquejan. Yo creo que es todo un sentimiento a nivel global que se ha visto afectado también en algunas regiones más que en otras por el tema de las migraciones, zonas de conflicto que reciben en otras regiones. En el caso de Europa, miles de refugiados producto de zonas de conflicto que los mismos países no saben cómo controlar, o que han sido a su vez propiciadores por una cuestión de intereses económicos y políticos e incluso militares, propiciadores de ese tipo de conflictos sin prever las consecuencias que eso está teniendo para el caso particular de Europa en la Unión Europea. Entonces yo creo que es un movimiento global que empieza desde la década de los 90, es decir, si recapitulamos un poco en la historia, podemos ver que desde los 90 ya existían los movimientos antiglobalización. Sí, pero de otro tipo, más de izquierda. Estos son más nacionalismos, ¿no piensa usted, don Antonio, más nacionalismos de derecha? Lo que pasa es que, a ver, cuando uno habla de los movimientos antiglobalización, yo no los ubico solo dentro de un ámbito de izquierda. Okay. Es decir, cuando uno habla de los populismos y uno habla de los nacionalismos, hay nacionalismos de extrema izquierda, sí, de concentración de poder, de concentración de la economía, del control de todo sí, estatizado, y hay nacionalismos de extrema derecha que igualmente apelan, como en la época de Hitler, a esa virtud del Estado frente a cualquier otro agente económico o otro agente político. Entonces, yo creo que esto es toda una transformación desde la década de los 90 hasta la fecha, que de alguna forma simplemente se transforma dependiendo de las circunstancias que las regiones estén viviendo a nivel económico, a nivel social, a nivel político. Y el caso de Europa es en virtud de lo que como Unión Europea ha estado viviendo, precisamente porque se han caracterizado por ser, estando dentro de toda una zona de confort, pretendiendo ser como el único
modelo de integración de los mejores que han habido en el mundo, del cual todo el resto del mundo tenía que seguir esa línea, y ahora están enfrentando una situación que ellos ni siquiera saben cómo solucionar. Precisamente porque entraron en esa zona de confort, creyeron que no les iba a pasar absolutamente nada, que estaban aislados de cualquier otra zona de conflicto, de cualquier otra parte del mundo en el cual a ellos no les iba a afectar, porque siempre se vendieron como una zona estable social, políticamente, y se vieron afectados al punto de que carecieron de mecanismos para ir dando respuesta a este tipo de situaciones que no supieron cómo solucionar, y ahora lo que tienen es un cúmulo de problemas desde todo punto de vista que no saben cómo enfrentarse. Haciendo el enlace con el tema que discutimos anteriormente, don Antonio, ¿qué tanto pesó en esta situación el tema de la migración en la Unión Europea? No, evidentemente pesó muchísimo si uno ve un poco lo que... Y en la decisión del Brexit también. Claro, bueno, evidentemente cuando... Fue la razón. Yo no diría que fue como la razón Pero fue una total. razón, Yo creo que esta relación de Gran Bretaña con la Unión Europea, desde 1971 hasta la fecha, que fue vista como un matrimonio sin causar de divorcio, el Brexit está demostrando que precisamente sí es posible no solo salir de la Unión Europea, sino, consecuentemente, cuando en Gran Bretaña se apela a la historia, que por ser una isla, históricamente ha estado fuera del contexto continental llamado Europa, eso ha hecho precisamente que los británicos históricamente se hayan sentido tranquilos, teniendo esta condición geográfica de isla. Es decir, si uno ve finalizando el siglo XIX, cuando Hartford Mackinder decía en sus escritos de geopolítica que Gran Bretaña era el único país que podía salvarse de todos los grandes problemas de Europa por la condición de isla, eso es algo que de alguna forma usted no borra de la noche a la mañana de Gran Bretaña. Y cuando Gran Bretaña sale del Brexit, sale simbólicamente en el entendido de que geográficamente hablando realmente está separada de todo el continente europeo, por ser una condición de isla. Entonces, eso va de la mano con factores históricos, va de la mano con factores sociales, va con pensamientos nacionalistas de que saliéndose de la Unión Europea es de nuevo apelar a la historia para estar fuera de todo ese contexto de problemas que la Unión Europea no sabe cómo enfrentar. Pero entonces el tema migratorio, ¿qué tanto pesó? Evidentemente sí pesa porque cuando al día siguiente del Brexit, cuando usted empieza a hacer todo un recuento de todos los factores que tuvieron que ver con la salida de Gran Bretaña, evidentemente todas las imposiciones que la Unión Europea hacía sobre Gran Bretaña con el tema de las cuotas que cada uno debía recibir y sobre todo lo que Angela Merkel imponía, eso derivó precisamente en que Gran Bretaña no soportó o no permitió que se le impusieran el famoso tema de las cuotas. Uno ve a Angela Merkel hace año y medio hablando de puertas abiertas, y ahora que se quiere reelegir, ahora está hablando de puertas cerradas, precisamente porque están creciendo los movimientos nacionalistas en su propio país por esa política inicial de puertas abiertas. Porque los europeos no quieren a los migrantes. Seamos sinceros, no quieren a los migrantes. Es decir, a veces uno quisiera decir otra cosa, pero en efecto se sienten de segunda o tercera clase frente a los grandes recortes que históricamente la Unión Europea ha tenido desde la crisis económica que viene enfrentando en el 2010, y que los gobiernos hablan de austeridad y tiene que atender a miles de refugiados de conflictos de los cuales la misma Unión Europea ha sido parte en virtud de los recortes que los mismos españoles han perdido, y los franceses y un sinnúmero de nacionalidades dentro de la Unión Europea. ¿Y qué va a pasar? Y es lo mismo que está pasando en Estados Unidos. Si se pregunta uno, ¿y será lo mismo lo que pueda pasar en nuestros países? Ahora que estábamos hablando de que el tema de los migrantes fue noticia en Costa Rica, Sí, pasará lo mismo en Costa Rica, en Estados Unidos pasó lo mismo, mismo. pero tenemos que ir a un corte ya, tal vez para cerrar, muy breve. No, Antonio Barrios. evidentemente se corre el peligro. Yo creo que estamos nuevamente en una era de nacionalismos en donde el tema de la migración va a ser el caldo de gran cultivo tema. y el gran tema de discusión política en procesos electorales. Ya lo había dicho en otra entrevista anterior, ya por aquí tenemos a un político que ya empezó a hablar de que el tema de la migración debe ser relevante, señala al gobierno, señala a diferentes gobiernos, entonces eso puede ser todo un tema de controversia. Sí. Eso va a calar también dependiendo del comportamiento de la sociedad. Sí. No todas las sociedades son iguales, hay algunas que son con sentimientos o con pasiones más profundas, pero eso depende de la sociedad, y hay que ver si un candidato que pretende reelegirse acá como 10 veces, ya iría por la 10ª vez, pretende utilizar eso como plataforma para ver cómo se comporta la sociedad costarricense en ese aspecto. Sí, bueno, como se comportó en el tema de las migraciones que hemos tenido, pareciera que no, pero bueno, hay que ver cómo está ese tejido social para que cale ese discurso. Claro.
Claro que sí. Claro que Gracias, sí. Antonio Barrios. Otro Bueno, tema y mucho. lo vamos a tener esta semana, Sí. explotado, porque hay muchos temas internacionales que fueron Claro que sí. gran noticia y decididos por RTN, la redacción de RTN Revista y RTN Noticias. Vamos con deportes. Y vamos a una pausa. Vamos a una Ya pausa y venimos con regresamos el con resumen de la Vuelta Ciclística. Así es.